Muy bien, perdón. Muy bien, vamos a iniciar el tema del día de ahora, que es el muestreo aleatorio y de aceptación. Ustedes sabrán que en control de calidad, pues, el trabajo como tal del control de calidad es verificar el cumplimiento, por ejemplo, de las especificaciones técnicas del producto, ya establecidas a través de ¿qué? Una ficha de control de calidad, una hoja técnica de especificaciones, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo como tal de un control de calidad, es garantizar el cumplimiento de esas especificaciones técnicas. Ahora, eso realmente representa un costo para la empresa. ¿Ya? Es decir, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando vimos en la asignatura de gestión de calidad, cuando vimos en gestión de calidad hablábamos de la historia de la calidad y veíamos cómo a través de los años ha ido evolucionando la calidad. El concepto de calidad al inicio, cuando inició todo esto ya en la época de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, este, en ese entonces el concepto de calidad se basó en que el responsable de la calidad era el inspector de calidad, ¿ya? Y pues las empresas se preocuparon por dar productos de calidad. Sin embargo, eh, la forma de que ellos tenían para garantizar, digamos, esa calidad era a través de un batallón de inspectores de calidad, ¿verdad? Es decir, entre más inspectores tenía, yo garantizaba que la calidad era mejor. Ese era el concepto como tal antes, cuando se inició. Posteriormente fue evolucionando, ¿verdad? El concepto de la calidad, y también desde esa época entra el concepto de el muestreo como tal o los planes de muestreo de aceptación. ¿Ya? Y uno de los referentes, como en muchas de las herramientas, eh, por ejemplo, de la investigación de operaciones, de la calidad, etcétera, ha sido el ámbito militar. Allá por los años estos de la Segunda Guerra Mundial y posteriores, surgió la necesidad, por ejemplo, de realizar pruebas en balística, ya porque habían demasiadas fallas, digamos, en balística. Por ejemplo, una falla de una bala en un arma prácticamente significaba la muerte para el soldado, ¿verdad? Es decir, que le estallara una bala en el arma, en el fusil, era prácticamente asesinar al propio soldado del mismo batallón, ¿verdad? Entonces, hubo la necesidad de implementar el control de calidad en este tipo de producto. Ahora, en este tipo de producto no podemos estarlo realizando pruebas al 100%, ¿verdad? O sea, si nosotros probamos todas las balas, no acabamos las balas, no vamos a producir nada. Entonces ahí surge la necesidad de implementar una normativa de muestreo y aleatorio y de aceptación. Y es cuando surge en ese entonces la Militar Standard. ¿Ya? Y es la que se trabaja hoy en día, inclusive dentro de las empresas, la Militar Standard, y que ha venido evolucionando en cuestión de concepto, porque en cuestión de fondo y forma no es que haya tenido demasiados cambios. Y pues a partir de ahí es que ahora, hoy en día, se conoce también como la norma ISO 28559, que es una norma de muestreo de aleatorio y muestreo aleatorio y de aceptación. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, pues surge la necesidad del concepto de muestreo y el hecho de que el control de calidad como tal dentro de las empresas representa un costo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el hecho de tener, por ejemplo, una persona que esté revisando el producto. El hecho de tener eh, más tiempo en la fabricación del producto por inspección de calidad. Ya, eso al final, el tiempo es un costo. Ya, un costo de mano de obra, hay un costo máquina, ¿sí? Entonces, a partir de eso, surge la necesidad del muestreo. Si yo quiero
inspeccionar un producto, no inspecciono el lote completo, sino que lo hago tomando una muestra de este. Una muestra representativa, la cual me permita determinar, en todo caso, si eh, el lote es aceptado o rechazado. Claro, esto eh, pueden haber según el tipo de productos, que sí se realicen inspecciones al 100%. ¿Ya? Hay diferentes tipos de productos donde sí se puede dar eso. ¿Por qué? Porque es necesario. Por ejemplo, en un vehículo, por ejemplo, eh, todo vehículo, por ejemplo, el motor es probado, ¿no? El arranque del motor, ¿ya? Este, hay productos como tal que llevan inspecciones que son necesarias y que muchas veces son inspecciones visuales que se realizan también al 100%. Entonces, en algunos casos todavía se da la inspección al 100% cuando ésta realmente no necesita, no representa, perdón, un costo elevado para la empresa. Segundo, es necesario como tal. Por ejemplo, por experiencia, nosotros en la empresa donde laboro, fabricamos sistemas de bombeo, y el sistema de bombeo, la cámara de presión, como parte del proceso se realiza una prueba de presión hidrostática. Es decir, ahí garantizamos que la calidad del sellado, la soldadura de plástico se haya realizado, pero es parte del proceso. Se somete a una presión excesiva, superior, por ejemplo, a la presión nominal de trabajo del equipo. Entonces, esto, ¿qué hacemos en este caso? Básicamente, después de hacer la soldadura, se prueba todo al 100%. Entonces, pero es parte del proceso, ¿ya? Se ha considerado como parte del proceso, por lo tanto, no se ve como un costo o que represente un costo adicional como tal, ¿ya? Pero es necesario hacer esa prueba. Entonces, sin embargo, en muchas industrias, en muchos tipos de productos, sí es necesario hacerlo de forma este, de muestreo, ¿ya? Y por eso, cuando hablamos de control de calidad, aparte de todas las herramientas de calidad que vamos a ir viendo en estas 6 semanas de clase, ¿verdad? Realmente, que son este, algo que necesitamos conocer y saber cómo funciona, es el muestreo aleatorio y de aceptación. Así que ese es el tema que vamos a ver ahora. Vamos a ver los conceptos, de qué trata. También les voy a subir unas tablas para que ustedes puedan determinar, según vamos a basarnos en la norma ISO 28859, donde ustedes aprendan a cómo determinar el tamaño de la muestra de un lote de producción según el nivel de aceptación de calidad que se ha determinado en la empresa, y determinar según el nivel de inspección cuánto es la cantidad de producto que se debe revisar y con cuánto se acepta y se rechaza el lote. Permítanme un minuto. No te hago, ya no está no pastilla. Ahorita te voy a dar una porque me estás diciendo. Ya no hay. No te voy a dar una.
Ya no hay. ¿Qué me excusas y no te hagas? Ya no hay ya mentira. Ahorita de nuevo, ajá. Está No me mentira. importa que no haya. Que no hay mentira. No me importa. ¿A qué me excusas de algo con mucho? Había mentira. Si yo lo hiciera, te lo diría. Cállate los hijos. Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar sobre introducción al muestreo aleatorio. Un hecho frecuente, dicen, la mejora de la calidad y la productividad es que la información sobre problemas, consumidores y procesos se tiene que obtener a través de muestras y con base a la información contenida de estas. Tomar alguna decisión sobre la población o el proceso. La idea que ilustra la necesidad de decidir con base a muestra es la siguiente. Para evaluar, dice, la calidad de un pastel no es necesario comérselo todo. Es suficiente con una porción representativa. Es una forma de ilustrar el concepto de muestreo, que no es necesario eh, hacer pruebas en todo el producto o validar o verificar todo el producto, pudiendo tomar una muestra representativa del mismo, el cual nos permita determinar si realmente el producto cumple con las especificaciones o no cumple. ¿Ya? En el muestreo dice existen 4 conceptos básicos. Vamos a mencionarlo, ¿verdad? Primero el elemento, dice. ¿Qué es el elemento? Bueno, es el objeto o el individuo al cual se toman las mediciones o la información. En este caso, el elemento es el producto, ¿ya? Es sobre el cual uno toma eh, las mediciones o la información como tal. Luego está, por ejemplo, la población. Es una colección de elementos acerca de las cuales se desea tener cierta información o tomar alguna decisión. ¿Ya? En este caso, la población se puede convertir como en el lote del producto. Es decir, yo tengo un lote de producción, el cual debo de inspeccionar, y a partir de ese lote, pues yo voy a tomar una muestra eh, y pues sobre esa muestra voy a tomar esas mediciones para obtener la información que yo estoy buscando. Luego están las unidades de muestreo, ¿ya? Las unidades de muestreo, dice, son colecciones no traslapadas de elementos de la población que cubren la población completa. Ya es donde yo tomo como tal eh, las unidades que voy tomando de muestreo para realizar la inspección. Luego, el marco, que es la lista de unidades de muestreo, es un concepto también que se tiene. Veamos una especie de ejemplo. Aquí hay bastante texto, que esto les va a quedar más para también que ustedes puedan entenderlo y también puedan eh, interpretarlo y analizar esta información como tal. Hagamos de caso, por ejemplo, que tenemos una urna, ¿ya? Una urna en la cual se tienen, dice, este, que unas 10.000 esferas. Esa es mi población, ya es el lote, digamos, de producción que yo tengo. ¿Ya? Lo único que interesa saber, dice, es cuáles son los colores de esta. Imaginemos que ese criterio o esa característica del producto es la que deseamos nosotros determinar, ¿sí? Es impráctico, dice, revisar todas las esferas, por lo que es necesario tomar una muestra representativa para eh, tener, pues, digamos, el conocimiento o saber qué colores, qué colores son las esferas, ¿ya? Entonces, no basta con estar revisando todas las esferas, ¿no? Una por una, sino que es a través de una muestra como tal. Dice, la respuesta sobre cuántas esferas depende para empezar del conocimiento previo que se tenga, ya que si de antemano se sabe que solo hay un color, pues bastaría con que tomáramos una, ¿sí? Si yo sé que solamente en ese lote se maneja de un solo color, pues bastaría con que yo tome una esfera y pues entonces yo diga, ah, bueno,
Con la primera que obtenga, como son de un solo color, pues entonces yo ya sé de qué color son todas las esferas, ¿ya? Pero si supiera yo que hay de dos colores, pues el número mínimo sería 2, ¿verdad? Ya, porque yo sé que hay un 50% de probabilidad que me salga de un color y otro de otro color. Pero es probable que no sea suficiente. Ya, eso también suele suceder, porque si de momento son dos colores, ¿qué garantiza que me va a salir una de cada color? Ahí es donde ambas unidades puedan ser del mismo color. Si se conoce que solo hay tres colores, el tamaño de muestra mínimo sería 3 y así sucesivamente, ¿ya? Pero, como repetimos, podría ser que ese valor también mínimo no sea representativo. Entonces dice, para poder determinar el tamaño de muestra hay que tener cierto conocimiento de la población o del producto como tal, ¿ya? Si están uniformemente mezclados, si se pueden extraer al azar, agitando por ejemplo las esferas, pero si los colores están distribuidos por capas o zonas en la urna, cambian, ¿no? Porque si estuvieran distribuidos adecuadamente, yo con tomar tres podría tomar de varios colores, pero si aún están agrupadas o por capas, pues las que tome de encima siempre serían del mismo color. Este es un ejemplo análogo de cómo entra el concepto de muestreo en los lotes de producción y cuál es la necesidad de esa, ¿ya? De tener referente de un muestreo como tal. Es necesario tener un muestreo para poder determinar eh, si una característica se cumple o no se cumple. En conclusión, dice, se tiene que el tamaño de la muestra y el método para elegir una muestra que sea representativa va a depender de la cantidad de variabilidad y del patrón o tipo de variabilidad que se da en la población, ambas en función del problema o decisión a tomar. Ahí es muy importante, ¿ya? En la medida que yo sé que está variando demasiado mi proceso, el tamaño de la muestra debería de ser más representativo, ¿sí? En la medida que yo lo tenga de esa forma. De lo contrario, puede ser menor. Ahí es donde en la ISO 28559 se manejan, por ejemplo, los famosos niveles de inspección, ¿ya? Y hay niveles de inspección que se le llama normal, un nivel de inspección riguroso y niveles de inspección reducidos. Eso más adelante lo vamos a ver cuando entremos de lleno ya a la norma ISO 28559 o norma de muestreo. Pero esos niveles de inspección se van manejando en función de los resultados propios de las inspecciones de control de calidad. Ya, por ejemplo, si yo estoy revisando y no encuentro defectos, eso me va a permitir, según ciertas normativas, reducir a mi nivel de inspección más bajo, a un nivel reducido. ¿Por qué? Porque lo que se ha podido determinar a través de la inspección de diferentes lotes es que en mi proceso hasta cierto punto es estable, ¿ya? Más adelante también vamos a aprender a cómo calcular la capacidad de un proceso, cómo determinar, por ejemplo, los límites de control, ¿ya? O establecer las cartas de control de mi proceso productivo. Entonces, eh, esto es clave, ¿no? Tomar en cuenta la variabilidad. ¿Qué más es clave? Conocer el proceso, conocer la población, ¿ya? Porque eso me va a permitir a mí determinar qué nivel de inspección es el que yo quiero tener o cuál debo de implementar, ¿ya? Veamos. Veamos el tipo de muestreo aleatorio.
El primer tipo de muestreo aleatorio que vamos a ver es el muestreo de aleatorio simple. El muestreo al azar simple o muestreo irrestricto aleatorio consiste en seleccionar un grupo de n elementos de la población, ¿ya? De tal forma que cada muestra de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser seleccionada, ¿ya? Como dice ahí, consiste en tomar o seleccionar un grupo de n elementos, ¿ya? Es decir, una muestra, ¿ya? Y de tal forma que éstas puedan tener la misma probabilidad de ser seleccionadas. Por lo general, dice, este tipo de muestreo se realiza eligiendo números de una tabla de muestreos aleatorios, lo cual es equivalente a la tradicional extracción de papelitos de una caja. Este muestreo a veces es muy poco probable utilizarlo, pero es una forma de, ¿ya? Hay tablas de números aleatorios. Haga de caso que yo tengo, por ejemplo, lotes de inspección de 500 unidades de un producto, ¿ya? Y las tengo ordenadas o estivadas en un orden lógico del 1 al 500. En este caso hay tablas aleatorias que lo que hacen es tener números aleatorios, es decir, números al azar. Esos números al azar se refiere a, por ejemplo, que en una tabla tengo el número 14, el número 25, el número 52, etcétera, ¿no? Del 1 al 500. Entonces la tabla me permite tomar números al azar para decir, bueno, voy a tomar este número, es el número 28. Entonces voy y en el lote tomo el número 28, ¿ya? Y entonces ese es el que voy a inspeccionar. Permítame que no había visto esto por acá. Ok. Entonces, ahí en ese punto, pues, esa es una forma de sacar un muestreo aleatorio. Veamos, por ejemplo, acá, ¿no? Un ejemplo del muestreo aleatorio. En el muestreo aleatorio es una tabla de números al azar en la cual yo selecciono cualquiera. Quiere decir que voy a tomar ese número de lote que yo tengo identificado del 1 al 500, por ejemplo, ¿ya? Como es una tabla de números aleatorios, no es que nunca se va a repetir. No voy a estar colocando las mismas cantidades, o no siempre voy a estar, por ejemplo, poniendo, por ejemplo, siempre agarrando el número 100, no, ¿verdad? Son números al azar. Por ejemplo, dice, una empresa desea conocer la opinión de sus empleados sobre una posible medida administrativa a tomar. En la compañía hay aproximadamente 400 trabajadores, por lo que es impráctico pretender conocer la opinión de los 400. Es decir, yo tengo eh, mis 400 trabajadores en una empresa y yo quiero saber qué piensan de un tema en específico. Es muy complicado entrevistar o preguntar o consultar a las 400 personas al respecto. Entonces, para ello eh, es que vamos a seleccionar una muestra, dice, de 50 trabajadores. Y a ellos les vamos a aplicar una encuesta, ¿verdad? Y los vamos a entrevistar. La nómina tiene todos los empleados ordenados alfabéticamente. Ya, si se van a una hoja de cálculo, posiblemente estén todos los trabajadores ordenados alfabéticamente desde el número 1 hasta el 400. ¿Ya? Así estén. Eh, entonces, eh, una forma, por ejemplo, en Excel, yo puedo usar eh,
la fórmula de aleatorio en el cual me permite tomar un número aleatorio entre 1 a 400. Yo le doy un clic y básicamente se va este, prácticamente a cargar un número aleatorio entre el 1 y el 400 y yo voy a tomar a este empleado para hacerle las preguntas. ¿Ya? Es una forma de tomar un muestreo aleatorio como tal. También dice es posible usar una tabla de números aleatorios. Aquí no tengo la tabla de números aleatorios, pero es básicamente una tabla, como le decía anteriormente, con muchos números, ya en la cual yo puedo tomar un número al azar, ya lo tomo al azar y básicamente, después de tomar eso, yo puedo decir qué número voy a seleccionar de trabajador. Es decir, a través de las tablas donde hay números al azar, tomo alguno de ellos. ¿Ya? Entonces, el muestreo aleatorio simple dice, se recomienda cuando los elementos de la población pueden numerarse fácilmente, están bien mezclados y no forman grupos internos bien defin- definidos de acuerdo con la variable de interés. Por ejemplo, si yo tengo estimado, por ejemplo, en tarimas, mi producto, mi lote es de ¿qué? 2000 unidades, pero cada tarima tiene 50 unidades o 100 unidades. Es muy difícil en ese tipo de grupos que se forman, o es muy difícil en esa forma de estimación poder tener un número correlativo o tenerlo identificado a cada una de los productos con un número correlativo. Ya como para decir, este es el número 500, a no ser que tuviéramos, por ejemplo, que cada uno tuviera un número específico en la trazabilidad o en la viñeta, en el lote. Ahora, el problema es que muchas veces está agrupado y para seleccionar uno tendríamos que desagruparlos o, por ejemplo, en el caso que fueran una tarima, cambiar la forma del estibado, posiblemente esté hasta abajo, etcétera. Entonces, ahí no es muy factible ese método. Sí es factible, como por el caso que veíamos de los trabajadores, donde hay una lista del 1 al 400 que está en una hojita de cálculo donde están todos mis trabajadores. Tomo un número al azar y al de 1 al 400 y ese es el que selecciono para hacerle las preguntas. Así es bien fácil. Entonces, este muestreo en el cual yo utilizo tablas y números aleatorios, es decir, al azar, pues no es muy utilizado o es muy difícil de utilizar ya cuando estamos hablando de lotes, por ejemplo, de inspección de calidad. ¿Ya? Esto aplica más para cuando yo pudiera básicamente tener una lista de productos debidamente ordenados. ¿Sí? Veamos tipos, siempre viendo los tipos de muestreo. Otro de los muestreos que tenemos es el muestreo aleatorio estratificado. Frecuentemente, dice, los elementos de población o objeto de estudio se dividen en grupos o estratos, de acuerdo con las características de interés de estudio. En estos casos se recomienda aplicar el muestreo aleatorio estratificado, que consiste en identificar y delimitar los diferentes estratos en los que se divide la población y seleccionar una muestra aleatoria de cada estrato. ¿Ya? Se recomienda este tipo de muestreo cuando los estratos o grupos son ajenos entre sí. Los elementos pertenecientes a cada estrato son más homogéneos entre sí que respecto a la población total. Y es importante tener información estadística de cada estrato. Volviendo al ejemplo, veamos el ejemplo anterior, donde decíamos, mire, queremos conocer la opinión de los trabajadores acerca de una medida que se va a dar en la empresa
Pero en toda la empresa nosotros tenemos alrededor de 400 trabajadores. Ahora, la medida o la decisión que se está tomando es una decisión administrativa, ¿ya? No es una, no es una decisión operativa. En este punto está la decisión que se va a tomar o las preguntas que se van a hacer están relacionadas más al área administrativa como tal. Por lo tanto, es mejor obtener la información del personal administrativo, no del propio personal operativo, ¿ya? Entonces yo ahí tengo, básicamente puedo estratificar por grupos a mi población, ¿ya? Yo puedo decir, tengo X cantidad de trabajadores administrativos, X cantidad de trabajadores operativos, puedo tener X cantidad de trabajadores de mantenimiento, puedo tener X cantidad de trabajadores subcontratados, etcétera. Entonces, yo ya lo tengo estratificado, los tengo agrupados, ¿ya? Pero a mí, si la decisión que voy a tomar es en función de una decisión administrativa, pues me interesa más saber cuáles son el punto de vista de aquellos trabajadores que son básicamente del área administrativa como tal, ¿ya? Entonces dice en el que se requiere conocer la opinión de los empleados sobre cierta medida. Bueno, ya lo veíamos eso. Supongamos que se tiene 3 departamentos, denominados el departamento A, B y C, con 100, 100 y 200 empleados, dice. ¿Ya? Ahí ya está estratificado, está agrupado. Entonces, en un lugar de elegir a 50 personas, conviene incrementar un poco el tamaño de muestras para captar mejor la información a nivel de estrato, ¿ya? Por ello, se decide que la muestra total tenga 60 empleados, seleccionados de forma proporcional al tamaño del departamento. Por tanto, de los departamentos A y B se seleccionan 15 de cada uno y del C un total de 30. ¿Ya? Es decir, voy a seleccionar la cantidad en función del estrato o del punto de vista que más me interese conocer en este caso. ¿Ya? Si el área administrativa era el área C, pues es la que más me interesa, por lo tanto voy a tomar un mayor este, muestreo de ese grupo o de ese estrato de la población. Para hacer la selección dentro de cada departamento se puede aplicar un muestreo aleatorio simple, ¿ya? El análisis de la opinión que se tiene sobre la medida administrativa se debe hacer por departamento. Bueno, este es un caso hipotético de una situación, por ejemplo, de un caso de selección de personal en una decisión administrativa. Pero esto también aplica, por ejemplo, en el caso del producto cuando yo tengo diferentes tipos de producto, ¿ya? Si yo tengo diferentes tipos de producto en un lote, por ejemplo, donde van muchos estilos de producto, yo podría clasificar el muestreo en función del tipo de producto o del cual me interese, por ejemplo, saber más si se cumple con ciertas características, ¿ya? Si se cumple con esas características, pues entonces yo podría decir, me interesa más este tipo de de producto. Ya hagan de caso que yo tengo 3 productos, pero en uno en específico yo he tenido más problemas de calidad, tengo un proceso más inestable y yo tengo que seleccionar una muestra de todo ese lote, pero que incluye 3 productos. Entonces, yo los puedo estratificar, ¿verdad? Y tomar la muestreo en función de cada uno de los grupos de productos. Y lógico que voy a tomar una mayor cantidad de muestreo de aquel producto que me interesa determinar el cumplimiento de las características o por ejemplo aquel producto el cual fuera el más hasta cierto punto el más inestable en su proceso, ¿ya? Entonces a partir de ahí pues podríamos decir que por eso yo decidiría tomar
cierta cantidad mayor de cierto producto que del resto. A eso se refiere cuando hablamos de estratificación, es decir, a agrupar como tal, ¿ya? Agrupar. Luego está, por ejemplo, un muestreo aleatorio sistemático, ¿ya? Dice, la filosofía del muestreo aleatorio sistemático es la siguiente, dice. Supongamos que va a seleccionar una muestra de tamaño n de una lista de n elementos, ya con una n más grande, ¿no? Una manera sencilla de hacer esta selección es elegir un intervalo apropiado y escoger los elementos a intervalos iguales a lo largo de la lista. El muestreo sistemático se aplica frecuentemente cuando se desea obtener información para evaluar la calidad de la producción en cadena, ya que la muestra se puede obtener conforme se van fabricando los artículos y no es necesario a tener toda la producción. Esto suele pasar, por ejemplo, bueno, y así debería de ser el control y la inspección como tal, ¿no? Es decir, que se está elaborando la producción, pero no voy, si voy a fabricar 10.000 productos, no voy a esperar a que terminen los 10.000 para agarrar el lote y inspeccionarlo, ¿ya? No, ¿verdad? Lo voy a hacer en el momento, pero cuando yo digo sistemático es que yo puedo tener establecido cada cuánto tiempo o cada cuánta cantidad de producto yo voy a estar tomando una muestra, ¿ya? Entonces ya lo tengo sistematizado. Por ejemplo, podría decir, cada cierto tiempo voy a hacer esto. Imaginemos un producto X. Por ejemplo, aquí hay un caso. Siempre van a haber casos en la diapositiva que les estoy subiendo, pues voy a poner casos, ¿verdad? Como este, por ejemplo. Dice que, por ejemplo, estamos haciendo un proceso de llenado de bolsas de harina, ¿ya? Donde se requiere evaluar el funcionamiento del proceso de envasado. Esto aplica a cualquier tipo de producto, ya no es que sea exclusivo del ejemplo, no, estamos hablando de cualquier tipo de producto, ¿ya? Donde yo estoy elaborando o que evaluando ese proceso, un proceso de fabricación. Y yo estoy evaluando, por ejemplo, la calidad de algo. ¿Ya? En este caso, la cantidad eh, de harina en las bolsas. ¿Ya? Es el envasado, es el llenado. Podría ser una bebida, podría ser un producto X. ¿Ya? Lo que yo estoy evaluando es una característica de ese producto. ¿Sí? Cuando estoy evaluando esa característica, resulta costoso y tardado, dice, pensar que cada una de las bolsas es necesario evaluarla. Eso es lo que ya mencionamos, que cada producto es muy difícil estarlo inspeccionando. Y tal vez no tanto el concepto de difícil, sino más bien costoso, ¿ya? ¿Cuánto le cuesta a la empresa estar inspeccionando una por una? Entonces dice, es necesario evaluar el funcionamiento del proceso de envasado, solo que en base a cierta muestra de bolsas, ¿ya? Obviamente el peso es variable a pesar de que usa el mismo método de llenado. Y bueno, aquí entra un concepto en calidad que es que esto se ve influenciado en los procesos por las 6 M's. ¿Ya? Ya hemos hablado nosotros de las 6 M's y ustedes ya las conocen, pero estas por eso están ligadas directamente con control de calidad, las famosas 6 M's. ¿No? ¿Por qué? Porque las 6 M's son aquellas que influyen para que mi proceso o mi producto no cumpla con las especificaciones. Ya, por ejemplo, la maquinaria, el método de trabajo, la mano de obra, ¿verdad? La medición que se está realizando, el medio ambiente como tal, ¿ya? O los mismos materiales que yo estoy utilizando. Esas son las 6 M's, las cuales me afectan directamente el funcionamiento. Luego dice, estos procesos son variables, ¿verdad? Y bueno,
nos vamos a ver el caso de que cada máquina envasa 5.000 bolsas, dice, en un turno de 8 horas. Así como podría ser cualquier producto, el cual yo tengo un estándar de fabricación y al final pues yo termino de, de fabricar cierta cantidad de producto al final de, de un turno X. En este caso, 5.000 por un turno de 8 horas. Luego dice, y se encuentra pues razonable, dice, inspeccionar solo 40 bolsas por turno para estar monitoreando que el peso sea el correcto. De esta manera, dice, se tiene la necesidad de seleccionar 40 bolsas. ¿Ya? Sin embargo, pues lo, lo, lo ideal no es que de repente venga usted y al finalizar, cuando usted ya terminó de hacer las 5.000, al final del turno va a ir a revisar las 40. No, ¿verdad? ¿Qué pasa si de repente ya están todas malas? Desde el inicio había un desajuste en la maquinaria y toda la llenó mal. Ahí es donde se vuelve necesario un muestreo sistematizado. Una forma sencilla podría ser, dice, que tome una cada 12 minutos y medio. Si usted divide la cantidad de minutos en un turno de 8 horas, que serían 480 minutos, ¿verdad? Porque 8 horas por 60 minutos, 480 minutos. Si usted esos 480 minutos los divide entre 40, pues le da 12.5. Entonces alguien podría decir, bueno, eh, voy a revisar una o voy a seleccionar una bolsa cada 12 minutos y medio. Sin embargo, dice, esta estrategia tiene el inconveniente de que aunque el proceso esté funcionando mal cuando se toma una bolsa, es probable que no lo detecte como una bolsa. Por ello es preferible que se tomen más bolsas en cada ocasión. Es decir, si usted solamente toma un muestreo cada cierto tiempo, como solo está tomando una muestra, puede hacer que no sea capaz de identificar, ¿ya? Puede hacer que no sea capaz de identificar realmente la falla como tal, ¿ya? Que no pueda identificar la falla porque solamente tomó una. Y esa una puede ser que esté dentro de los límites o esté muy cerca a los límites, ¿ya? Y entonces usted determine, no logre determinar, perdón, que está fallando, ¿ya? Con suerte, dentro de 12 minutos y medio, también puede ser que tome alguna y que vea que no está variando, o casualmente sí la tomó la que está variando. Entonces, eso no vuelve como muy adecuado ese mecanismo de solamente dividirlo en el tiempo. Y lo que se dice es, bueno, debería de tomar una muestra más representativa cada cierto tiempo, ¿ya? Una forma podría ser, bueno, tomar por ejemplo, este, si yo tengo 8 horas, quiere decir que cada hora podría yo tomar, por ejemplo, 5 muestras, ¿ya? 5 por 8, 40, que son las 40 que yo quiero realmente validar o tengo la necesidad de validar, ¿ya? Por lo tanto, eso sería, digamos, lo más ideal. Simplemente tomar 5. ¿Por qué? Porque en esas 5 que usted tome en una hora, usted ahí, como son 5 muestras, ahí puede determinar si hay alguna variabilidad. Sería muy difícil que las 5 muestras, por ejemplo, le salgan bien. Si el proceso está variando, si el proceso tiene una variación, va a ser muy difícil que exactamente los 5 le salgan bien.
A diferencia que cuando es una, porque si es una, sí puede pasar que de repente esa que tomó sí salió bien, ¿ya? Pero ya tomar 5 en una hora y ver que esas 5 le salieran bien, pues prácticamente no. Ahora, esas 5 se toman juntas, es decir, son continuas, ¿ya? ¿Para qué? Para que ahí vea usted si se está manteniendo la característica que está midiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso era la cantidad de en kilogramos de llenado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, eso es tener un muestreo sistematizado. Esta estrategia, dice, tiene el inconveniente, bueno, por ello es preferible que se tomen más bolsas en cada ocasión, ¿ya? Tal vez la mejor solución sea tomar 5 bolsas cada hora y estar analizando el peso en una carta de control XR. Esa XR ya la vamos a ver más adelante, las cartas de control, que las cartas de control tienen esa finalidad, tienen la finalidad de determinar y cuánto es básicamente la variación que tienen y cuál es el patrón de comportamiento de los datos, ¿ya? Entonces, eso es básicamente eh, la forma de operar. Entonces, ahora, lo que muchas veces se hace también con este sistema es que se usa esa tabla de números aleatorios para que usted tome el minuto ese como un número aleatorio. Es decir, no vaya a estar, por ejemplo, si ya sabe que cada hora no lo va a hacer, digamos, a los 60 minutos siempre cuando termine la hora, sino que puede ser en un lapso determinado, ¿no? Es decir, en los primeros 15 minutos, en los últimos 15 minutos de la hora, o a mediados de tiempo de la hora, etcétera. Es un número al azar. ¿Ya? Por ejemplo, ahí pone el caso de que dice, si se toma un número de 0 a 60 al azar, de forma aleatoria, y por ejemplo usted toma el número 27, pues va a iniciar tomando la primera muestra a los 27 minutos, ¿ya? Y así una hora después los otros, y así hasta terminar las 8 muestras por las 8 horas que usted va a inspeccionar. Entonces, ese es un muestreo sistemático, ¿ya? ¿Por qué? Porque de momento algo sistemático es algo ordenado, es algo que ya está establecido, ¿ya? Entonces usted establece tanto la cantidad, el tiempo que yo voy a estar tomando muestreo. ¿Ya? Eso es sistematizado. ¿Por qué es útil este tipo de muestreo? Bueno, nos dice que es útil porque es más fácil de llevarse a cabo en el campo y por lo tanto está menos expuesto a los errores de selección. En el campo se refiere a la planta, en la práctica, ¿no? Puede proporcionar más información por unidad de costo que el irrestricto aleatorio, ¿ya? Este, También logra mayor representatividad cuando los elementos de la población no están ordenados de forma aleatoria, ¿ya? Sino que están ordenados de acuerdo con alguna característica relacionada con las variables. Eh, entonces, en base a eso, pues es más representativo. Luego está también, por ejemplo, otro tipo de muestreo aleatorio. Ojo con todos los que hemos ido viendo. Por ejemplo, hemos ido viendo, el muestreo aleatorio simple, ¿ya? El estratificado, ¿sí? El sistemático, ¿ya? Y ahorita estamos viendo, o vamos a ver, por conglomerados, ¿ya? Muestreo aleatorio por conglomerados. Todavía no hemos entrado a la 2859. Eso ya vamos a hacer unos ejercicios de cálculo de muestra. Cuando los elementos de una población, dice, se dividen en forma natural
en sus grupos o conglomerados que son similares entre sí y cuyos elementos tienen una variabilidad similar a los elementos de toda la población, es recomendable tomar una muestra de conglomerados. ¿Ya? Para realizar un muestreo aleatorio por conglomerados, primero se determinan claramente los subgrupos en los que se divide la población. Enseguida se selecciona aleatoriamente K o X de ellas, donde K es una constante, y después se analizan todos o una parte de los elementos del conglomerado seleccionados. Así es un muestreo de este tipo, ¿ya? Es decir, se determinan los subgrupos en los que se divide la población y enseguida se seleccionan aleatoriamente K de ellos. K se representa con la letra K porque es una constante. Es decir, siempre voy a tomar la misma cantidad de estos. Ya vamos a ver un ejemplo. Y dice, por ejemplo, se desea evaluar el proceso de 100.000 paquetes de cereal de un embarque. Pongamos este tipo de producto. Mediante algún muestreo aleatorio, aplicando la Militar Standard, que esa más adelante la vamos a ver cómo funciona y ustedes van a saberla utilizar. Se decide sacar una muestra de N paquetes, ¿ya? Es decir, usted sabe que son 40 paquetes los que va a tomar de ese lote que era de 1.000 paquetes. De 1.000 yo voy a tomar 40. Eso en base a una normativa. No es así inventado el número, sino que en base a la normativa pues yo voy a sacar la cantidad. Entonces ya saqué esa cantidad de 40 en base al muestreo. Y dice esto, pero estos vienen en cajas que contienen 24 cada una, ¿ya? Es decir, dentro de una caja mayor hay 24 unidades. Si suponemos que las cajas son similares, entonces cada caja es un conglomerado, ¿ya? Cada cajita que contiene 24 es un conglomerado. Es decir, imagínese que usted va a tomar, dice ahí, 40 muestras, pues no se va a ir a agarrar, las cajas tienen 24, voy a agarrar dos cajitas. Y de esas dos cajitas, como tienen 24, y 24 son 48, hasta 8 me van a sobrar que no voy a revisar. No tiene sentido, ¿verdad? Hacer una revisión completa de una misma caja, ¿ya? ¿Por qué? Porque allí sí me estoy concentrando en una sola caja como tal. Ya, lo ideal, dice, con cada una es un conglomerado. Para seleccionarse, seleccionan aleatoriamente 20 cajas. Eso fuera como lo ideal. Tomar unas 20 cajas del embarque y mediante muestreo aleatorio elegir unas 2 de cada uno. ¿Ya? Elegir 2 de cada uno. ¿Sí? Elijo 2 de cada uno. Y tomo 10 cajas. Ya, con esto básicamente lo que estoy haciendo es pues como son conglomerados, estoy tomando básicamente una muestra más representativa. Ya estoy tomando una muestra más representativa. No como que solamente viniera yo y solamente estoy tomando, por decirle algo, de una caja voy a tomar las 24. ¿Ya? Entonces, también dice, se puede escoger 10 cajas y después 4 paquetes de cada una. Ya esa fuera una opción, o 20 cajas y 2. Lo que estamos hablando es que cuando son así como conglomerados, donde yo tengo, por ejemplo, de tomar una cantidad, pero dentro de hay un paquete secundario en el cual yo tengo cierta cantidad, no debo de enfocarme en todo ese paquete secundario. Es decir, porque imagínense que cada una tuviera 40. No voy a tomar las 40 de la misma caja, sino que lo que debo de hacer es cómo distribuirlo.
ya distribuirlo en el sentido de que la muestra sea más representativa. Entonces, note que la diferencia entre el muestreo por estratos y el de conglomerado es la siguiente. En ambos casos, la población se divide de manera natural en subgrupos ajenos, pero en el muestreo estratificado, tales subgrupos deben ser bastante distintos entre sí, mientras que en el muestreo por conglomerado deben de ser similares. Es decir, cuando hablamos de estratos es porque son características distintas o hablábamos de productos diferentes, ¿ya? Mientras que el conglomerado se refiere al mismo producto, pero que está agrupado de formas distintas. Por ejemplo, a través de un empaque secundario, ¿ya? Ojo con eso, porque es una forma diferente de tener claro cómo es tanto el conglomerado con el estratificado, que suenan similares, ¿verdad? Suenan similares porque estamos hablando de grupos, estamos hablando de eso, pero no es lo mismo. En las actividades de control de calidad es frecuente inspeccionar lotes de materia prima, partes o productos terminados para asegurar que se cumplan ciertos niveles de calidad con un buen grado de seguridad. El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar cada lote. Ya es lo que hemos mencionado desde el inicio. ¿Cuándo vamos a aplicar un muestreo de aceptación? Bueno, el muestreo de aceptación, ojo, ¿verdad? Estábamos hablando anteriormente de muestreos aleatorios, muestreo de aceptación. Una típica del muestreo de aceptación es la siguiente. Una compañía recibe un lote de algún producto, ¿ya? De cierto proveedor y este producto puede ser materia prima o cualquier otro componente. Se selecciona una muestra de lote y se inspecciona de acuerdo con ciertos criterios de calidad. Con base en la información obtenida con la inspección se tomará una decisión: aceptar o rechazar el lote. ¿Ya? Esas son las dos opciones que se tienen. Es importante tener claro que el muestreo de aceptación es una forma particular de inspección, que simplemente acepta y rechaza lotes, pero que no mejora la calidad. Ojo con esto. Cuando hablamos de esto, esto es bien importante, porque el muestreo de aceptación es solamente aquello que me permite realizar la inspección y pues a partir de eso determinar si el lote es aceptado o rechazado. Pero eso no mejora la calidad, ¿verdad? La calidad se mejora a partir de implementar acciones que mejoren la calidad como tal, ¿verdad? ¿Ya? No simplemente a través de un muestreo. El muestreo es parte para poder determinar la calidad, ¿ya? Eh, Ahora, cuando usted quiere determinar o inspeccionar un lote de producción, básicamente solo tiene tres opciones, ¿ya? Cuando usted quiere determinar la calidad de un lote de producción, solo tiene tres opciones. O no inspecciona, o no revisa nada, ese 0% de inspección, o revisa todo, esa es la segunda, revisa todo, al 100% todas las piezas, ¿ya? O la tercera, toma un muestreo de aceptación, ya que es la que se usa más en el día a día. Permítanme un minuto.
Tira, tira. Y cuando termine la clase, que van a hacer la tos. Ok, gracias. Bueno, les decía que cuando usted necesita verificar la calidad, pues tiene tres opciones. O no inspeccionar, o inspeccionar al 100%, o hacer un muestreo de aceptación. Y ya dijimos, bueno, primero, no inspeccionar fuera lo ideal, ¿verdad? Pero siempre y cuando tuviéramos un proceso 100% estable, calidad garantizada, cosa que no es así, ¿verdad? En la realidad no es así. Entonces, eso sería una opción. Otra opción que sería, bueno, revisemos al 100%, pero eso es demasiado costoso para las empresas, ¿ya? Eso es demasiado costoso. Entonces, no nos queda de otra que hacer el muestreo por aceptación, ¿ya? Esta última es una decisión intermedia entre las otras dos alternativas opuestas y a veces resulta lo más económico globalmente, ¿ya? Porque claro, el no revisar, a que alguien podría decir es lo más barato, pues no, porque el no hacer inspección al final lo que puede pasar es que nos afecte la calidad del producto. Y eso traducido después va a significar más costo, ¿verdad? Estar respondiendo a garantías, estar respondiendo a quejas y reclamos, o cuánto es el costo de un cliente insatisfecho, ¿verdad?, que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, pues, no es la mejor opción o la más económica, que así lo parece. Cero inspección, dice. Bueno, la alternativa es cuando se ha demostrado que el proceso con el que se fabricó el lote cumple de forma holgada los niveles de calidad acordados entre el cliente y el proveedor. También se aplica cero inspección cuando la pérdida global causada por las unidades defectuosas es pequeña en comparación con el costo de inspección. Eso sí podría suceder que, por ejemplo, una empresa la cual, imagínense que yo tengo una empresa la cual me dedico a la recolección de latas y tengo que entregar a una empresa de metalurgia los bloques de latas ya compactadas. Ya yo veía eso. Posiblemente ellos no tengan una inspección. O sea, ¿qué van a inspeccionar de un bloque de latas compactadas que se va a utilizar para la fundición en una empresa metalúrgica? Ya, no lo requiere. Ya, o sea, no es que me estén exigiendo una medida exacta, digamos, de la compactación de las latas. Ya posiblemente no me lo estén exigiendo. O una medida exacta, por ejemplo, del peso, que sí lo van a chequear porque normalmente la compra en el caso de los metales es a través de peso, ¿no? Pero no es algo que sea crítico. Me sale mucho más caro pues estar inspeccionando, ¿no? Entonces en ese tipo de productos yo prefiero no tener inspección. Luego inspección al 100%. Consiste en revisar todos los artículos del lote y quitar los que no cumplan con las características de calidad establecidas. Los que no cumplen podrían devolverse al proveedor, reprocesarse o desecharse. ¿Ya? La inspección al 100 se utiliza en aquellos casos en los que el producto son de alto riesgo y y si pasan defectuosos pueden causar gran pérdida económica. También es útil cuando la capacidad del proceso es muy inadecuada para cumplir especificaciones. Hay procesos que no son estables, ya que no son adecuados y por lo tanto
pues necesitamos estar revisándolos al completo, ¿no? Pero claro, esto tiene un costo muy elevado. ¿Ya? Esto tiene un costo muy elevado. Y luego el muestreo de aceptación. Esto es inspeccionar por muestra. Esta opción es útil cuando se tiene una o varias de las siguientes situaciones. Cuando la inspección se hace con pruebas destructivas, ya como veíamos en la prueba de balística, no podemos estar haciendo todas las pruebas al 100%, nos quedamos sin producto. ¿Ya? Cuando hay una prueba destructiva en un producto, pues entonces aplica el muestreo por aceptación y a veces, y bueno, y hay un nivel de inspección en estos casos que se le llama reducida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tampoco va a escoger el montón de productos, ¿va? Va a generar altos costos, ¿verdad? Entonces, ese es un caso. Otro es cuando el costo de inspección es demasiado alto, al 100%. Cuando están inspeccionando al 100% es demasiado alto, pues entonces eh, es mejor el muestreo de aceptación. En los casos en que la inspección al 100% no es técnicamente posible o el tiempo es demasiado el que van a invertir, y como es demasiado tiempo, pues entonces no es factible como tal. ¿Ya? Cuando el lote está conformado por una gran cantidad de artículos que hay que inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta, de tal manera que la inspección al 100% puede dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo. ¿Ya? Ok, entonces eso es cuando está el muestreo. O también en situaciones en las que históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y se desea una reducción de la cantidad de inspección, pero la capacidad del proceso no es suficientemente buena como para no inspeccionar. Es decir, según récord, no se han tenido quejas, no se han tenido problemas, el proceso, eh, pues históricamente no han habido fallas, pero el proceso no es muy confiable. Entonces es mejor siempre tener el muestreo de aceptación. Y en otros casos es cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante de lote sea satisfactoria. Veamos, ya casi vamos a entrar a la parte de... Todavía hay bastante. Aquí vamos a empezar. No, y no sé si va a quedar hasta... Aquí ya vamos a empezar a ver ejemplos. Casi, ¿verdad? Ventajas y desventajas del muestreo de aceptación. Bueno, con respecto al 100% tiene sus ventajas. Menor costo, ¿verdad? Lógico, inspecciona menos, eh, requiere menos personal en la actividad de inspección, ¿verdad? De lo contrario, necesitaría más personas cuando se hace la inspección al 100%. El producto sufre menos daño al hacer menos manipulación. Es aplicable en pruebas destructivas también, ¿verdad? Es una ventaja. A menudo reduce el error de inspección y la monotonía. Y el rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante de lote para que mejore su calidad. ¿Ya? Es decir, si se rechaza un lote, se le tiene que hacer la revisión adecuada. Eso lo que hace es motivar al trabajador, al operador,
a que mejore la calidad, porque de lo contrario le va a estar tocando revisar todos los lotes, ¿verdad? Y todos los lotes van a ser rechazados. Entonces eso también es importante. Pero también tiene algunas desventajas, dice. Hay cierto riesgo de aceptar lotes malos y rechazar los buenos, aunque un plan de muestra de aceptación está previsto y cuantifica estos riesgos. ¿Ya? Porque es lógico, toma una muestra y qué tal si mala suerte en la muestra no iba la pieza que va defectuosa o la pieza que va dañada o la pieza que no cumple las especificaciones de calidad. ¿Quién quita eso? ¿Ya? ¿Quién quita eso? No podemos garantizarlo. Luego dice proporciona menos información acerca del nivel de calidad del producto. ¿Ya? Lógico, si yo tomo una muestra menor, pues la información que se genera también es menor. Se requiere más tiempo y conocimiento para planificar y documentar el muestreo. Mientras la inspección al 100% no va. Lógico, porque si yo inspecciono todo, pues lo agarro todo y ya. En cambio, en lo del muestreo, yo tengo que determinar tamaños de lote, niveles de inspección, cantidad de muestra. Debería de ir manejando niveles de inspección, aplicar las reglas ya de inspección de calidad, etcétera. Eso se tendría que hacer. Luego, eh, vamos a ver los tipos de planes de muestreo y selección de la muestra. Ya vamos entrándonos de lleno al muestreo por aceptación, porque ya vamos a empezar a ver cómo se hacen los muestreos y hacer ejercicios de determinación de muestreos a través de la ISO 28259. Dice, el primer nivel de clasificación de los planes de muestreo de aceptación está en función del tipo de características de calidad bajo análisis y puede ser de atributos o por variables continuas. Esto era concepto de estadística, si se acuerdan, donde manejamos dos tipos de variables, ¿verdad? Las de atributos o por variables continuas. Las variables continuas son aquellas que representan un número, como una medida, una longitud, una distancia, un peso, un volumen, algo que yo puedo medir, ¿ya? Algo cuantitativo. Mientras que las de atributos son aquellas donde yo veo características o también cantidad de rechazos, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, eh, ahí es donde determino, por ejemplo, el buen empacado, ¿ya? Buen color, empaque según arte. Son cosas que yo simplemente no puedo tener un instrumento de medición y medir como tal, sino más bien son atributos. En los planes por variables se toma una muestra aleatoria de lote y cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad. ¿Ya? Con las mediciones se calcula un estadístico que generalmente se hace en función de las especificaciones y de la medida y de la desviación estándar. Y al comparar el valor de este estadístico contra un valor de tabla se aceptará o rechazará el lote. En los planes por atributos se extraen aleatoriamente una o más muestras de un lote y cada pieza de la muestra se clasifica de acuerdo con ciertos atributos, como aceptable o defectuosa. ¿Ya? Y la cantidad de las piezas defectuosas se usa para decidir si el lote se acepta o no. Ya a través de las tablas se ha determinado si cumple o no cumple. ¿Ya? Eso es algo clave también. Sigamos. Dice, los planes por atributos se clasifican a su vez según el número de muestras que se requiere para tomar la decisión.
¿ya? En el plan de muestreo simple, ¿ya? Se toma una muestra de tamaño n y si la muestra se encuentra C o menos unidades defectuosas, el lote es aceptado o en todo caso es rechazado, ¿ya? Es decir, tenemos eh, una, eh, tenemos una muestra y pues tenemos una cantidad de aceptación. Esto es lo que vamos a ver más adelante con el muestreo de, mm, básicamente el muestreo de aceptación. Por su parte, en plan de muestreo doble se toman hasta 2 muestras, ¿ya? En el simple lo que hace es tomar una muestra de tamaño n y si en la muestra se encuentra C o menos unidades, lo acepta o lo rechaza. Es decir, yo tengo, por ejemplo, 200 productos, tomo una muestra de 5 y dependiendo de cuántas salgan que se aceptan, perdón, que se defectuosas, pues así determino yo que se rechace o se acepte. Por ejemplo, podría ser, si tomé de 200 una muestra de 20 y me sale una defectuosa, pues yo podría aceptar el lote. Claro, cambio esa pieza, pero si me salen ya dos defectuosas, pues rechazo completamente el lote. Por su parte, en el plan de muestreo doble se toma hasta 2 muestras, dice, para decidir o aceptar o no la idea de tomar una primera muestra pequeña, para determinar los lotes muy buenos o los lotes muy malos. Y cuando la primera no se puede decidir, entonces se toma la segunda para llegar a una conclusión definitiva. Veamos aquí un ejemplo. Veamos un ejemplo. Para un plan doble de la forma n igual a 3000, yo tengo un n1 80 C11. Es decir, esa es la cantidad de aceptación para eh, esa primera muestra. Y tengo un N2 de 80, pero un C2 de 4. ¿Sí? O sea que voy a aceptar el lote cuando la cantidad de unidades defectuosas sea menor o igual a 1. Cuando voy a rechazar el lote, cuando el número de piezas sea mayor que 2, que 4. Cuando voy a tomar una muestra de N2, pues 80 unidades, cuando no ocurra ninguno de los dos casos anteriores. Es decir, cuando yo tenga un número de aceptación de, por ejemplo, 2 o 3. ¿Ya? Y 4. Permítame un minuto, voy a conectar la pizarrita por acá para que podamos entender esto.
Vamos a ver. Ese que está bastante mal el internet. No sé ni cómo me ha permitido estar conectado porque está bastante mal. Lo quiero ver. Voy a ver si me puedo conectar con mis datos. No sé por qué no me permite, digamos, navegar. O sea, pero estoy conectado transmitiendo la clase, ¿verdad? Pero ha quedado bastante mal el internet, aunque aquí aparece completo. Quería usar la pizarra para que ustedes pudieran ver y hacer un par de ejercicios de este muestreo. Pero sí me da error. No puedo conectarme. Voy a ver si puedo acá. Voy a usar esto como pizarra, pero vamos a poner acá un texto, ¿no? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, que tenemos un vemos que tenemos, por ejemplo, una N de 3000, N1, vamos a poner acá, tenemos un lote de 3000 unidades. Tenemos un N1 de 80 unidades y también un N2. También de 80 unidades. Y tenemos diferentes cantidades por ejemplo, tenemos una cantidad de aceptación C1 de 1 y un C2 de 4.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta información? Lo que nos está diciendo es que yo tengo primero un lote de 3.000 unidades. En esos 3.000 unidades, yo, en base a alguna normativa, en base a una tabla de muestreo, puede ser la ISO 28559, lo que sea, eh, yo voy a revisar o voy a tomar una primera muestra de 80 unidades. Entonces, 3.000 unidades, 80 es mi muestra. Pero ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que yo tengo vengo yo y hago mi primer muestreo. Hago mi primer muestreo y lo que veo es que yo tomo de las 80 unidades que yo tomé, voy a revisarlas y voy a ver, este, voy a, de esas 80 que voy a tomar, ¿cuándo voy a aceptar ese lote? Bueno, ese lote yo lo voy a aceptar si de las 80 muestras que yo tomé sale con cero que salga defectos, yo acepto el lote. ¿Sí? Con cero que salga yo acepto el lote. Con una que salga de las 80 malas, con una mala que salga de las 80, yo también acepto el lote. ¿Ya? ¿Qué pasa? Yo, si desde ya encuentro, por ejemplo, 5 malas, rechazo el lote completamente. ¿Ya? Es decir, con 5 que yo tenga, yo rechazo. Era 4, ¿verdad? Ya me dejo duda. Eh, sí, son 4. En C2 dice igual a 4. Entonces, ahí tengo las opciones. Si sale 0, como tengo un C1, quiere decir que si son 1 o menos, pues yo acepto el lote. ¿Sí? Es decir, si me sale 0 defectos o un defecto de esos 80, yo lo voy a aceptar. Pero, si me salen 5, yo lo rechazo inmediatamente. ¿En qué momentos yo voy a tomar una segunda muestra de otras 80 unidades? Cuando me salen 2, segunda muestra. Si me salen 3, segunda muestra. Si me salen 4, segunda muestra. Pero ojo con esto, porque la cantidad para aceptar o rechazar el lote es acumulativa. ¿Qué quiere decir? Que si digamos yo tomo una segunda muestra, que son cuando tengo 2, 3 y 4, cuando yo tengo 2, 3 o 4 en la primera muestra de 80, si yo tengo ¿cómo se llama? Eh,
una cantidad de defectos, por ejemplo, de 2, 3 o 4, eso me obliga a tomar una segunda muestra. Pues si tomo esa segunda muestra, pues yo ya tengo esa cantidad. ¿Con cuántas yo rechazo? Yo rechazo con 5. Quiere decir que si yo obtuve dos rechazos, dos defectos en la primera muestra, en la segunda, con 3 que me salgan, yo rechazo el lote. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 más 3, 5. Y de 5 en adelante yo voy a rechazar el lote. Por lo tanto, si yo en el primero me salieron 3, tomo una segunda muestra. Pero en esa segunda muestra, lo más que me pueden salir son una. Porque si ya me salen 2, 3 más 2, 5, ya rechazo el lote. ¿Ya? Y si me saliera, por ejemplo, 4 en el primero, en el otro ya no me tendría que salir ninguna defectuosa de las 80. Porque si me sale una defectuosa de las 80, rechazo el lote. Porque 4 más 1, 5. Y yo voy a rechazar con 5. ¿Sí? Ojo con eso. Lo voy a repetir. Tengo un lote de 3.000 unidades. Primera muestra, 80 unidades. ¿Sí? Y yo tengo números de aceptación para la primera muestra de 1, que quiere decir que de 1 o menos yo lo acepto, pero tengo, en el caso de, tengo una segunda muestra de 80, porque estamos hablando de un muestreo aleatorio doble, y en la segunda tengo un C2 de 4, quiere decir que solamente acepto con 4 o menos. Entonces, si yo vengo y entonces está el lote de 3.000 y tomo una primera muestra de 80, ¿cuándo lo voy a aceptar? Si en esas 80 solo me salen o cero defectos o un defecto. Ahí tomo el C1 y el C1 me da a entender que deben de ser o esa cantidad o menores a esa para poderlo aceptar. ¿Ya? Ojo con eso. Permítanme que la batería aquí se me está acabando. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, entonces estamos hablando de, decíamos un C1. Así que veamos ahora. Eh, Decíamos que con uno o menos acepto el lote. Entonces, si me sale 0, acepto lote. Si me sale 1, acepto el lote. Si me sale 5, rechazo el lote. Ya de una sola vez en la primera. Porque del momento tengo un C2, 4. Quiere decir que con 4, arriba de mayores a 4, yo rechazo. ¿Sí? Entonces, si me sale 2, 3 o 4, yo tomo una segunda muestra de 80. Pero ojo con eso, porque si yo tuve 2 en el primer lote y agarro una segunda muestra, entonces en el segundo solo puedo obtener 2 más. Porque si ya obtengo 3, 3 más 2 son 5 y rechazo. Si yo obtuve 3 en la primera, perdón, tomé una segunda muestra. Pero si ya me salieron 3 defectuosos en la primera, solo me puede salir 1 en la otra. Porque si me salen 2, 3 más 2, 5 y ya rechazo el lote. Y si me salieron 4 defectuosos en el primero, tomo una segunda, pero en el otro no me puede salir ninguno. Porque con uno que me saliera, 4 más 1 son 5 y rechazo el lote. ¿Ya?
Entonces, ojo con eso, con este tipo de ejercicio. Yo les voy a, bueno, aquí les voy a hacer prueba en línea y todo, les voy a poner casos así. Es como acá, por ejemplo. Voy a poner nueva diapositiva y vamos a hacer un caso, por ejemplo. Voy a ponerle acá, lo voy a inventar. Esto de la n va a depender porque va a depender usar. Digamos que estamos haciéndolo así. 60, 60. Pero les voy a poner aquí para variar un C2 y un C6. Y quiero que cada uno me va a ir diciendo, voy a ir preguntando qué resultados o qué va a pasar. 0, 1, perdón, 2. Voy a ir borrando acá. 3, 4, 5. Pero aquí se nos vuelve, por ejemplo, con el caso de 6 y también 7. ¿Qué vamos a ir haciendo? Veamos. Dice, tengo un n de 2000, perdón, aquí estas son n minúsculas, ¿verdad? Lo mismo estas son c minúsculas. Veamos en este tipo de muestreo. Bueno, veamos. Por ejemplo, hablamos de muestra de 60 y dice C12. Quiere decir que si yo en la primera eh, obtengo de las 60 cero defectos, ¿qué hago? Acepto el lote. Eso es lo más fácil, ¿no? Si me sale una, vamos a preguntar. Bueno, ya no hay nadie casi, veamos quiénes están. Solo dos, está solo Francisco y Luis Alfredo. Francisco, si me sale uno, ¿acepto o qué pasa? Sí, según lo que explicaba, podría aceptarlo, pero también podría cambiar la pieza, ¿verdad? Para Ajá, poder aceptar el lote. sí, exacto. Eso es algo bien importante lo que ha dicho Francisco, ¿verdad? Siempre es así. Aunque uno acepte lotes, la pieza siempre se cambia, ¿sí? Eso siempre es importante. O sea, el hecho eso creo que lo mencioné al inicio, pero siempre es bueno recalcarlo, es el hecho de que aunque el lote se acepte, si usted encuentra un defecto, ese defecto siempre lo tiene que cambiar o corregir, ¿verdad? Porque puede ser una falla que el mismo producto se pueda corregir, y pues el producto ya se media vez se corrige el problema, se coloca en el lote o de repente, si no se puede, pues hay que sustituirlo, pero siempre no se va a dejar tal cual, ¿verdad? El hecho de aceptar el lote no significa, encontré esto malas, pues ahí las dejo, ¿verdad? Porque se acepta, no, ¿verdad? Hay que sustituir la pieza, eso es importante. Sí, como decía Francisco, acepto el lote porque estamos poniendo un C1 de 2, ¿ya? Pero en el caso que sean 2, ¿qué hacemos en el caso que sea 2, Luis Alfredo?
Bueno, quizás no está ahorita ahí Luis Alfredo, pero ¿qué hacemos? Bueno, también aceptamos elote. Claro, las dos piezas malas hay que cambiarlas. ¿Por qué? Porque hemos dado un C1 de 2. Este C1 de 2 lo que me está diciendo es, bueno, eh, ¿cómo se llama? Con este 2 yo lo que estoy diciendo es, de 2 o menos yo acepto el lote. Quiere decir que con 3 tomo una segunda muestra. Tomo segunda muestra, pero ¿cuánto es lo más que me podría salir antes de rechazar el lote? Bueno, desde el momento en que hemos dicho que son 6, ¿ya? Tomo una segunda muestra, pero desde el momento en que hemos dicho que son 6, quiere decir que como me han salido 3, tomo segunda muestra y máximo que me pueden salir son 3 en el segundo lote. Con 4 rechazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 4 más las 3 que ya me salieron da 7. Y aquí dice C6, es decir, con 6 todavía acepto. 6 o menos. Pero con 4 ya rechazo, porque 4 más las 3 que me han salido, pues rechazo. Lo otro, por ejemplo, si me salen 4, voy a copiar esto para ya solo estar, que lo mismo voy a anotar. Tomo segunda muestra si me salen 4, pero máximo me pueden salir 2. Porque 4 más 2, 6, pero ya con 3 de la segunda muestra de defectos, rechazo todo el lote, o sea, las 2000. ¿Ya? Veamos acá. Con 5, pues tomo una segunda muestra, pero máximo que me puede salir es 1. Y con 2 ya rechazo, porque 5 más 2 es 7, rechazo las 2000. Con 6, tomo una segunda muestra, pero 0 defectos en ese lote. Ya con 1, rechazo, porque 6 más 1, 7. O sea, prácticamente un lote que le salga con 6 es casi seguro que lo va a rechazar. Porque si en 80 le salieron 6, en la segunda 80 es casi difícil, es muy difícil que no le salga ninguna otra. ¿Ya? Y lógico que si me salieron 7 del primer lote, rechazo el lote. Esto podría aplicarse hasta para un muestreo triple, ¿ya? Pero claro, eso a veces ya no se hace porque tanto estar agarrando muestras, pues no, ¿verdad? Lo mejor es, bueno, si ya determinaste a través de dos muestras en un mismo lote que tenés el problema, pues mejor resolverlo. Mejor inspeccionar todo el lote. Mejor revisar todo el lote y verificar si realmente hay un problema ahí, ¿verdad? Porque eso de estar, este esperanzado a que no salga y estar en un tercero no es muy recomendado. Aunque se puede hacer. Lamentablemente, fíjense, no voy a poder proyectarles lo de la... Bueno, ahí están las actividades, entren a la plataforma. Lo que voy a hacer es subirles un enlace ahora. Ojalá el internet se me ponga estable más tarde, porque no está estable acá. Por lo menos gracias a Dios me permitió transmitir la clase, cosa rara porque el navegador no me está funcionando, pero sí me está permitiendo a través de la aplicación de Teams conectarme, ¿ya? Entonces, por lo menos nos permitió eso. Yo les voy a subir el detalle, ¿verdad? De los enlaces para que suban las tareas.
Eh, y está pendiente porque ese también lo tengo en línea ahorita en el Google Drive y no lo voy a poder ver el archivito para poder de las ideas que ustedes generen, de esas ideas puedan generar el paso 2. Tenemos tiempo, digamos, en función de cada semana, no es necesario que vayamos cada semana. Voy a ver si les puedo subir un video explicándoles eso. Si les subo el video, les voy a subir el archivo para que ustedes ya lo vayan trabajando. Si no, lo contrario, en la próxima clase lo primero que vamos a hacer es eso, para que podamos avanzar en la segunda fase donde ya medimos y dividimos el problema. Recuerden que estamos viendo un poco la metodología de proyectos de mejora, que es Kaizen, ¿verdad? Que es uno de los temas que se ven en control de calidad. Más adelante también posiblemente veamos otros temas que son más teóricos. Ahorita ya vamos a entrar, cuando veamos la próxima clase, vamos a ver ya la parte de muestreo. Puede hacer, en esta semana les voy a dejar una prueba en línea. La prueba en línea, ahorita todavía puede haber de algo de ejercicio. Acuérdense que les he puesto ahí un ejercicio también para que lo resuelvan. Es un caso donde aplicamos la estadística descriptiva como para determinar si eh, qué tan, digamos, adecuado es mi proceso. Yo les comentaba las ventajas y las desventajas de la estadística descriptiva, pero se vuelve una herramienta limitada en sus capacidades, pero que nos puede decir algo. Por ejemplo, vimos los cuartiles, eso es información. Bueno, todo esto ustedes ya lo vieron en la estadística, pero recordamos, ahí está en la primera clase eso, y pues ahorita también nos podemos utilizarlo. Para resolver ese ejercicio también es de esa forma. Entonces les voy a poner prueba en línea para que también vayan haciendo tanto. Ahí viene un poco de teoría y también podría venir algo de ejercicio con respecto al ejemplo que vimos en la clase anterior. Así que hay que estar pendiente de eso. También quizás también les voy a subir alguna lectura para que la hagan, ¿verdad? Y la hagan. Pero me comprometo ahora, cuando ya esté estable, a subir los enlaces. Y los enlaces de estas actividades que quedaron, que ya tienen días de estar ahí, se las voy a dejar para mediados de esta semana que viene. Ya, mediados, martes, miércoles, creo que son alrededor de dos, nada más, que era la parte del proyecto de mejora y el ejercicio. Ahora sí ya vamos a tener prueba en línea, lectura y también esta segunda etapa del proyecto de mejora. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo solo tengo una pregunta, ingeniero. Dígame. En la actividad del proyecto de mejora, yo solo he puesto 3. No sé si tengo que poner obligatoriamente las 10. No, no es necesario las 10. Ahora, mi consejo fuera que por lo menos si pudiera tener aunque sea unas 5, fuera bueno. Lo que pasa, bueno, en todo caso, si se fueran solo 3, prácticamente el segundo filtro se tendría que obviar. El primer filtro, perdón. Porque el primer filtro es una técnica de grupo nominal, ¿verdad? Una votación. Esa se tendría que obviar. ¿Por qué? Porque al final en la matriz multicriterio, ahí entran supuestamente 3. Entonces, si solamente tengo 3, no tiene sentido hacerle el primer filtro, solamente el segundo en la matriz multicriterio. Entonces, de preferencia fuera que tuviera al menos 5. No, no, ¿por qué? Porque con 5 ya puedo usar la técnica de grupo nominal para convertirlas en 4. Luego a las 4 les aplico la matriz multicriterio y esa ya queda la ganadora, digamos, ¿ya? Entonces, de preferencia fuera 5 ideas. Si tienen un par de ideas ahí más, mejor. O sea, más sería mejor. Eh, no importa si son hipotéticas las otras 2, porque las primeras 3 sí me he hecho basado en un cambio de estilo nuevo que está en la planta y pues
yo como supervisor de producción quiero intentar ayudar a mejorar algo en el proceso. No, no importa que sea hipotética ahorita porque estamos aprendiendo la metodología, no importa. Ya a la hora de hacer el filtro podemos hacer, y se puede, ¿verdad? De esa forma, que se vaya orientando a una de las tres, ¿verdad? Enfocarnos en esas tres, que son las que le podría incluso implementar el proyecto. Pero ahorita lo que vamos a hacer es por lo menos la metodología hasta el plan. Ya las actividades, la ejecución, ya usted las podría desarrollar o con sus compañeros o plantearles la situación para que la desarrollen, ¿verdad? Que ya podría quedarles ahí. Pero allí ya a la hora de hacer el filtro se puede enfocar en esas tres para que una de esas tres realmente gane, ¿verdad? O quede como la mejor opción según el beneficio, según el costo, para trabajar en ella nada más. Y póngame unas dos ahí hipotéticas, no importa, con el fin de que aprendan a utilizar las herramientas de los filtros para que ¿cómo se llama? Quede ahí a futuro, ¿verdad? Entonces no importa que sean así, hipotéticas, digamos, pero a la hora de hacer las votaciones nos centramos en las tres principales. Bueno, muchas gracias. Esa era mi duda sobre ese y del otro solo tendríamos que responder las preguntas del otro ejercicio, ¿verdad? Sí, ahí podríamos usar yo les voy a subir ese enlace, si no, no, el problema fue que a mediados de semana me dieron la lista, creo que los inscribí hasta mediados de semana, martes, miércoles, no recuerdo, y ya no solamente subí la información. Les voy a poner más a detalle. El ejercicio se puede resolver ya sea en una hojita de Excel o se puede resolver, o si alguien quisiera hacerlo a pie y poner la fotografía y todo, por eso les voy a subir el enlace nada más para que lo resuelvan. Pero podría ser a través hecho en un Word o un PowerPoint, donde sea, porque al final lo que me interesa es la información, ver y las respuestas como tal. ¿Va? Eso. Pero les Sí, voy a... esa era mi pregunta. Ok. ¿En qué formato lo íbamos a desarrollar? Sí, se podría en Excel si queremos, por ejemplo, calcular desviación y media y hacerlo de una sola vez ahí, podría hacerme en Excel. Yo siento que es mucho mejor. Ya podría ser en Excel. O incluso podría ser en papel y usar calculadora. Ya al final lo que importa es obtener esa estadística descriptiva y que me permita cómo hacer el análisis y interpretar, ¿verdad? Los resultados. Yo les voy a poner el detalle Bueno, ahí, de preferencia Excel. esa era mi duda, ingeniero. Gracias. Ok, bueno, entonces no sé si hay alguna otra pregunta, si no vamos a llegar hasta acá.